Judith, her daughter. She also now has a son. They returned in 2008 to Ethiopia to introduce Judith to her cousins, two of whom you see there in Ethiopia. What she told me when I visited her last month in Stockholm was that when she went back with her granddaughter to visit her birth parents, her adoptive mother wanted to come. And she said, I couldn't do that. It was too complicated just to deal with the birth family, my husband, my child, and the relationship I'm trying to establish with them. She said her adoptive mother was very hurt, even though she's been very supportive of the adoption. And she still does, and she said to her, I will go back with you another time. But she said it was very hard for her to understand. So I think it again raises these issues of trying to balance this complicated relationship. So in conclusion, I've presented these stories about the efforts made by adoptees and or their adoptive parents to bring the birth mother or birth nation into their lives because of the directions in which adoption is pulling us today. The directions we're being pulled in by adoption, and specifically by the children we have adopted, is away from the clean break, this sort of cutoff, that is demanded by adoption law so that families, nations, and individuals can be complete. I have real problems with the notion of being complete. The idea that people need to be complete or whole or 100% is, I think, a problematic one. It reminds me of what the Swedish poet and recent Nobel Prize winner in poetry, Tomas Tranströmer, says in his poem, Golden Wasp. Tranströmer writes, 100% is a pact between two, where the one is 100% visible and the other is invisible. How I hate that expression, 100%. I suggest that for too long, the other of our adopted children has been 100% invisible. And I think I'm going to stop there because I've talked too long. But I think what I'm trying to say is that I think there are possibilities, and this really gets back again to Diana's question at the end of the last session, that these visits that are being made by adopted adults, and then there are other completely different things that are happening. In transnational adoptions from Korea, there are large groups, fairly large groups, not large when you compare all of the Korean adoptees, but significant groups who are trying to reestablish their connections with Korea in some significant way. I think that there are possibilities, more possibilities than in open domestic adoptions, because they still remain somewhat invisible, to open up adoption in ways that can challenge the ways that adoption is being pursued and the ways that we think about our roles as adoptive mothers or as mothers, period. And the ways we think about the boundaries of our nations and others, which adoptive adults constantly bridge. They connect these two things. So I think that the opening of adoption through these visits by adoptees back, complicated as they are, suggests that there is a kind of counter-narrative, another story to the familiar adoption story. And that that if we do not open our eyes to this other story and to what I think are the more complicated needs of the adopted child and engage with these realities, we will, to recall the words of adoptee and social worker Margaret Henningson's words at a workshop several years ago, we will abandon the adopted child one more time. Thank you. Bien, muchas gracias por la presentación y como vamos un poco retrasados, yo pasaré si alguna persona desea hacer alguna pregunta, este es el momento y si no, continuaremos con el resto de exposiciones.
Un momento. Gracias, Bárbara, porque me ha parecido una exposición muy interesante y has puesto voz a lo que muchos adoptados sentimos, ¿no? Y porque justo cuando ha hablado antes Isabel Miralles, ¿no?, ha abierto este tema y luego Diana ha abierto la otra parte, ¿no? Y me parecía muy interesante las historias porque hay distintos sentimientos y la que sí que me ha parecido común es el sentimiento de deuda y de responsabilidad que tanto con la familia adoptiva como la biológica sentimos, ¿no?, los adoptados, y que cómo se nos mezcla este sentimiento de responsabilidad y deuda con el sentimiento de pertenencia como hija biológica, hija adoptiva, ¿no? Porque justo antes estaba pensando que hemos pasado de una época en que la madre biológica se negaba totalmente y ahora que parece que se ha puesto tan de moda, ¿no?, que si no conoces a la madre biológica o si la has conocido y no tienes ningún interés, como has dicho tú antes, en seguir con esta relación, parece que tienes un cacao mental, ¿no?, o que estás mal, o que tienes un sentimiento, o que no aceptas una parte de tu identidad, ¿no? Y eso, a mí, ahora que me parece que ya lo tengo bastante bien colocado y trabajado, no me parece que sea mi caso, ¿no? Sí. Simplemente es que probablemente hay una parte de que yo, antes de oírte a ti, dudaba entre, claro, el querer a una madre biológica, este sentimiento también se educa. Pero me ha parecido muy interesante porque tú justamente habías estado intentándole llevar esta parte a tu hijo, ¿no? En cambio, tu hijo ha reaccionado de la misma forma a la que yo pude reaccionar cuando conocí a mi madre biológica, ¿no? Y, por tanto, es que, claro, hablamos tanto del vínculo con los padres adoptivos, pero claro, es que igual que se hace con el vínculo con los padres adoptivos, también se hace con la madre biológica. Y si no se ha podido hacer por todas las circunstancias, pues es que es muy difícil. Y quiero decir, voy a tratar de contestar en castellano, pero si falto las palabras, entonces voy a convertir al inglés. Pero había una otra mujer adoptiva de Etiopía en Suecia que yo he entrevistado durante muchos años. Y ella, su madre biológica murió en el nacimiento y ella regresó al hospital en Etiopía, a donde había nacido, y encontró sus papeles, y allá en el hospital estaban en los papeles, y ella it was a thrill, ella estaba tan animada a encontrar el hospital que ella había oído en la Suecia estaba destruida, pero no estaba destruida, y tenían todos los records y files y archivos a donde podía. Y entonces una enfermera o la directora del hospital le trajo sus papeles y encontró ahí que su mamá cuando murió estaba con la abuela de la hija adoptiva, de la hija biológica. Y entonces ella dijo, por una manera que yo pensé era muy madura, very mature, reflexionó mucho, que ella dijo, pero no traté de hacer contacto con la abuela, porque ella dijo, empecé a pensar que entonces será mi responsabilidad a ella. Y entonces quizás hay más familia y yo no me siento preparada para tener esta relación y quizás en unos años voy a cambiar, pero ahora mismo no lo puedo hacer. Y yo creo
Lo que yo creo es lo que me dijo una vez una trabajadora social sueca, que dijo, "You must give the adopted child its own life." Y no podemos imponer lo que nosotros o nosotras somos como madres adoptivas creemos será lo mejor para la hija o hijo. Cuando mi hijo me dijo que su madre biológica creía que era su madre y él encontró que eso era muy difícil, yo le pregunté si hubiera preferido no tener una adopción abierta. Y me dijo, no, es muy importante que yo los conozco, pero es solamente que yo quiero una madre. Claro. Sí. Y eso era una lección para mí. Yo aprendí mucho con eso, que era mi cosa que yo quería tener. Yo creo que yo identifiqué mucho con la madre biológica. Y esto era muy importante para mi sentido como madre adoptiva, para poder ser la madre de mi hijo. Pero él no necesitaba esto. O quizás lo necesitaba cuando era más pequeño y cuando estaba más viejo, no necesitaba esto más. Así que es bastante problemático porque yo siento mala para la madre biológica que quiere la relación. Pero no puedo hacer nada con eso. Así que tenemos que aceptar las realidades complexas que adopción trae y no tratar de imponer, to impose, o una familia adoptiva sola, o que la madre biológica es más importante, pero tratar to work with the complexities. Y también lo que yo creo cuando uno regresa a lo que estaba diciendo Peter que los números de adopciones han bajado tanto, que tenemos que preguntar qué estamos haciendo con la adopción, cuándo es muy necesario. Yo creo que es necesario la adopción internacional en ciertos casos, pero no en todos, y no creo que es una tragedia que estamos bajando los números. Tenemos que empezar a pensar en otros alternativos que la familia adoptiva en adopciones transnacionales. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí y muchas gracias.